Bienvenidos docentes. El propósito general del escenario de caracterización pretende caracterizar los planes de desarrollo curricular institucional correspondientes a las líneas de profundización y a las áreas afines del núcleo común, identificando coherencia y avance frente a su horizonte institucional. A partir de este punto abordaremos 3 módulos que permitan el fortalecimiento curricular desde este escenario. En el escenario de caracterización abordaremos 4 momentos: encuentro inicial, módulo 1, 2 y 3, los cuales serán la base de la implementación del escenario y que pasan desde una reflexión, un análisis de la pertinencia curricular, una revisión y ajuste de la pertinencia de la educación media e identificar las expectativas vocacionales y laborales propias de la institución. En el encuentro inicial, el objetivo es conocer el nivel de coherencia interna de los planes de desarrollo curricular, analizando el estado de avance en que se encuentre frente a su horizonte institucional. Para ello, debemos tener en cuenta que la pertinencia curricular identifica los elementos que componen el currículo, el cual lleva inscrito la intencionalidad pedagógica de los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje, en el marco de la correlación del sistema educativo con el sector productivo y la educación postmedia. En términos generales, podemos decir que la educación es pertinente cuando guarda congruencia con las condiciones y necesidades sociales, con las normas que regulan la convivencia social y con las características concretas de los educandos en sus diversos entornos naturales y sociales de interacción. En el módulo 1 se tiene la oportunidad de reflexionar, dialogar y analizar sobre la pertinencia curricular de la educación media y el proyecto educativo institucional. Para ello, se propone una mirada sistémica del contexto institucional y de su entorno social. Por ende, debemos tener en cuenta los siguientes objetivos específicos. En el módulo 1 debemos tener en cuenta los documentos del plan de desarrollo curricular que son de nuestro conocimiento y a su vez las siguientes variables de análisis de la pertinencia curricular. Relación interna, construcción curricular en la que se evidencia la relación de los componentes de los documentos con el horizonte institucional y el modelo de enfoque pedagógico institucional. Proyección externa, en los referentes planteados en los documentos tienen incorporadas las demandas del contexto o el entorno y si estos son tomados en cuenta como un ámbito de aplicación posible para hacer significativos los aprendizajes de los estudiantes, específicamente el sector productivo y la relación con las carreras afines en educación superior. Propósitos de aprendizaje. En la organización curricular se evidencia una construcción como secuencia sincrónica o asincrónica para lograr las metas de aprendizaje propuestas, las cuales son traducidas en competencias básicas y laborales. Así también las didácticas y metodologías aportan al desarrollo de las actividades propuestas. Es importante resaltar que este conjunto de elementos debe guardar correspondencia con el modelo de enfoque pedagógico determinado por la institución educativa distrital. Articulación. Se identifican las competencias trabajadas en cada uno de los grados y la complementariedad con y entre los contenidos desarrollados, así como la identificación de elementos que relacionan la línea de profundización con las áreas de núcleo común que la alimentan. Con relación a la adaptación, se debe tener en cuenta los diferentes elementos de flexibilización curricular como las adaptaciones significativas, producto de la vinculación de estudiantes de inclusión, talentos, estudiantes de aceleración, afrodescendientes, entre otros. Frente a la evaluación, se tiene en cuenta los niveles de exigencia para la valoración de acuerdo con los criterios de evaluación según la escala nacional y el modelo enfoque pedagógico que profesa la institución educativa distrital. Tiempos y ambientes de aprendizaje. La intensidad horaria en las áreas y asignaturas propuestas por la institución educativa distrital permite el cumplimiento de las metas de aprendizaje y si los ambientes de aprendizaje son suficientes para el desarrollo adecuado de la propuesta curricular. De igual manera, debemos tener en cuenta el microcurrículo, el mesocurrículo y el macrocurrículo como elementos indispensables para la caracterización de la pertinencia curricular.
Pasamos al módulo 2, el cual tiene por objetivo proponer trazar un plan de fortalecimiento a partir del reconocimiento y análisis de los documentos institucionales. Además de los elementos que visualizamos en la presentación, debemos tener en cuenta los siguientes objetivos. 1. Comparar las líneas de profundización de las instituciones educativas distritales frente a los núcleos básicos del conocimiento de las instituciones de educación superior. 2. Dialogar pedagógicamente sobre la importancia de la coherencia y cohesión entre el proyecto educativo de la educación media y los espacios de formación del núcleo común del conocimiento de carreras afines. 3. Familiarizar al equipo de trabajo con los términos básicos de la educación superior, núcleos básicos del conocimiento, programas de educación superior, planes de estudio, sílabos, metodologías activas aplicadas a la educación superior y por último la evaluación. 4. Definir conjuntamente los mecanismos e instrumentos a través de los cuales se recoge y analiza la información relativa a la coherencia del proyecto educativo del nivel de la media con la educación superior. Seguido a este ejercicio, se presenta a los docentes la estructura de los planes de estudio de las instituciones de educación superior, los cuales son sílabos en los que se consignan los propósitos de aprendizaje, la justificación de los aprendizajes, las competencias, los tiempos de aprendizaje, la metodología y estrategias didácticas, así como la evaluación de las temáticas abordadas por una materia específica. Para dar mayor amplitud a este escenario de sentido de la educación superior, se socializa con los docentes que el enfoque pedagógico de las universidades o instituciones de educación técnica y tecnológica trabaja en el enfoque por competencias. Por lo anterior, se hace necesario conceptualizar. Tipología de las competencias. Básicas, atienden a un conocimiento específico. Nucleares, propias de la disciplina. Transversales, propias de una propuesta específica. Laborales, que atienden al sector productivo. A nivel pedagógico, las competencias son traducidas en desempeños y esos desempeños son traducidos a la evaluación que evidencia el aprendizaje a través de los criterios establecidos por los que estos se definen así. Desempeño. Describe lo que la persona debe ser capaz de hacer en situaciones reales. Por tanto, se refiere a una acción, comportamiento o resultado que la persona debe demostrar. Forma parte de la competencia. Criterio de desempeño. Son señales o pistas que ayudan al docente a valorar la competencia de sus estudiantes. Contienen elementos, conocimientos, acciones, destrezas o actitudes deseables para alcanzar la competencia propuesta. Es así como una competencia se hace evidente y se concreta en niveles de desempeño que le permiten al maestro identificar el avance que un estudiante ha alcanzado en un momento determinado del recorrido escolar. Por último, es importante identificar las estrategias metodológicas y didácticas, así como la evaluación según el modelo y enfoque pedagógico de la institución educativa distrital y de la línea de profundización. Evaluación. Se entiende la evaluación como un proceso permanente que incluye instancias de planeación, ejecución, análisis y seguimiento institucional y como un medio para comprender y promover el aprendizaje en el aula e identificar cómo aprende cada estudiante. Frente a la evaluación, se tiene en cuenta los niveles de exigencia para la valoración de acuerdo con los criterios y la evaluación según la escala nacional y el modelo, enfoque pedagógico que profese la institución educativa distrital. 1. Tipología de la evaluación. Diagnóstica. 2 primeras semanas de cada periodo académico evalúa los saberes previos. Formativa. Se desarrolla dentro de todo el proceso académico. Evalúa la integralidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y sumativa, suma la evaluación formativa y diagnóstica, finalizando los periodos académicos. 2. Actores de evaluación. Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 3. Características de la evaluación. Continua, objetiva, sistemática, integral, reflexiva, formativa, participativa, flexible, coherente, consecuente, cualitativa, cuantitativa y dialógica.
El objetivo del módulo 3 es tener un espacio de diálogo y planificación, identificar las expectativas vocacionales y laborales propias de la institución y la relación al sector productivo. Ten en cuenta seguir los objetivos específicos del módulo, ya que este te permitirá abordar de una mejor manera los elementos y conceptos del mismo. En este apartado del módulo hablaremos de las competencias laborales, las cuales son las siguientes. Intelectuales. Tener una competencia es usar el conocimiento para aplicarlo a la solución de situaciones nuevas o improvistas fuera del aula en contextos diferentes y para desempeñarse de manera eficiente en la vida personal, intelectual, social, ciudadana y laboral. Personales. Se refieren a los comportamientos y actitudes esperados en los ambientes productivos como la orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y adaptación al cambio. Interpersonales. Son necesarias para adaptarse a los ambientes laborales y para saber interactuar coordinadamente con otros, como la comunicación, trabajo en equipo, liderazgo de manejo de conflictos, capacidad de adaptación y proactividad. Organizacionales. Se refieren a la habilidad para aprender de las experiencias de los otros y para aplicar el pensamiento estratégico en diferentes situaciones de la empresa, como la gestión de la información, orientación al servicio, referenciación competitiva, gestión y manejo de recursos y responsabilidad ambiental. Tecnológicas. Permiten a los jóvenes identificar, transformar e innovar procedimientos, métodos y artefactos y usar herramientas informáticas al alcance. También hacen posible el manejo de tecnologías y la elaboración de modelos tecnológicos. Empresariales y para el emprendimiento. Son las habilidades necesarias para que los jóvenes puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta propia. Por ejemplo, identificación de oportunidades para crear empresas o unidad de negocio, elaboración de planes para crear empresa o unidad de negocios, consecución de recursos, capacidad para asumir el riesgo y mercadeo y ventas. Las competencias del siglo XXI se desarrollan en 4 escenarios: maneras de pensar, maneras de trabajar, herramientas para trabajar y maneras de vivir en el mundo, por lo que se clasifican y definen de la siguiente manera: maneras de pensar, creatividad e innovación, pensamiento crítico, resolución de problemas y aprender a aprender. Maneras de trabajar, comunicación y colaboración, herramientas para trabajar, apropiación de las tecnologías digitales y manejo de la información. Maneras de vivir en el mundo, vida y carrera, responsabilidad personal y social y ciudadanía local y global. Continuaremos el módulo desde el siguiente paradigma de sentido. Queremos estudiantes competentes que aprendan lo que tienen que aprender como personas, como miembros activos de la sociedad y como seres útiles que emprenden con aciertos sus proyectos de vida, ser productivos para sí mismos y para quienes los rodean. Se requiere de un enfoque que dé paso a una educación más integradora, que articule la teoría y la práctica y garantice aprendizajes aplicables a la vida cotidiana. Tener una competencia de usar el conocimiento para aplicar la solución de situaciones nuevas o improvistas, fuera del aula en contextos diferentes y para desempeñarse de manera eficiente en la vida personal, intelectual, social, ciudadana y laboral. Gracias, docente, por acompañarnos durante estos 4 módulos del escenario de caracterización y su momento de conceptualización. Lo invitamos a continuar con nosotros para abordar el escenario de práctica. En este escenario tenemos como objetivo elaborar la matriz de análisis documental, centrada en la mirada de los documentos que conforman planes de desarrollo curricular. Aquí podremos hacer una lectura de los problemas de los sistemas educativos y el verdadero objetivo que se debe perseguir. Para ello tendremos a su disposición el enlace al video Sorprendizaje y desde allí establecer un diálogo pedagógico. Módulo 1. Articulación del proyecto educativo institucional Educación Media. Por medio de un instrumento, poder identificar la coherencia entre los documentos institucionales y el proyecto de educación media para el siglo XXI. También tener en cuenta las tendencias de educación superior y hacer uso del video como material de complemento. Módulo 2. Observa el video adjunto
y con él busca identificar las transformaciones curriculares por competencias y avanza en la construcción del instrumento matriz de caracterización curricular y la articulación de la institución de educación media con la educación superior. Módulo 3. Finalmente, en este módulo abordaremos la articulación de la educación media con el sector productivo, un ejercicio de identificación previa de competencias laborales en las propuestas curriculares de la línea de profundización, atendiendo a las indicaciones de esta presentación.